la puesta en marcha de la afiladora, vamos a ver ahora un ejemplo de trabajo. Primeramente, ya he realizado aquí mi programa. Quiero hacer con esta cuchilla los siguientes datos. Tenemos aquí que quiero un ángulo de 25 grados en mi parte frontal, un ángulo de 15 grados en la parte trasera. El recorrido de afilado es de 11 milímetros y quiero comer una cantidad de 0,2 milímetros en pasadas de 0,01 milímetro cada 2 idas y venidas de las muelas. El incremento de la pasada lo realizaré fuera de la cuchilla, como indica la flecha. Voy a utilizar una velocidad de desbaste del 60%, una de acabado del 40% y una de pulido del 20%. Realizaré 10 pasadas de pulido, ya que como el pulido no tiene incremento de carga, solamente debemos indicar el número de pasadas. Una vez tenemos esto, vamos a ajustar la máquina. Tengo ya mi cuchilla montada, como hemos visto en el vídeo de montaje de la cuchilla, y voy a acercar las piedras a la zona de trabajo. Flojo, compruebo que las piedras pasan por la cuchilla. Si no pasaran, abriría o cerraría las piedras. Me debo fijar que esta placa está aproximadamente donde marca esta flecha para que el eje X tenga suficiente recorrido. Es decir, no es interesante que esté aquí ni demasiado delante. Nos interesa que esté cerca del punto de la flecha. Una vez tengo esta posición, debo fijarme que las piedras van a tocar el filo que yo quiero afilar. Es decir, la parte interna de esta piedra y la parte externa de esta piedra deben estar encima del filo de corte de la cuchilla. Ahora que lo tengo ajustado, cierro. Esto me permite fijar el carro para que no se mueva durante el proceso de afilado. Seguidamente las acercaré manualmente hasta casi tocar para luego acabarlas de aproximar en modo automático. Ahora tengo las dos piedras casi a tocar, pero la piedra del interior está más cerca de la cuchilla que la piedra del exterior. Para mover solamente una de las dos piedras, selecciono con el switch lateral cuál de las dos quiero mover. En el centro muevo las dos piedras, hacia un lado muevo la piedra que está más hacia mí y hacia el otro lado, hacia el interior, muevo la piedra del interior. Como debo ajustar la piedra que queda más hacia mí, la del exterior, lo coloco en el lado exterior y voy a cerrar un poco su posición. He hecho un poco demasiado, la retiro. Compruebo que ambas piedras van perfectamente. Seguidamente voy a ajustar la refrigeración para que caiga el refrigerante encima de la cuchilla, no encima de las piedras. Le doy al botón de encendido y ajusto la refrigeración. Perfecto. En cualquier momento puedo regular el caudal mediante la maneta lateral. De esta forma puedo regular el caudal del agua, del líquido, sin tener que acercarme a la cuchilla.
Ya lo tengo correcto, apago refrigeración, cierro cabina, ya que sin la cabina cerrada no nos deja mover la máquina en automático. Y pulso el botón Start para empezar el ciclo de afilado. Muy importante acordarnos nuevamente, cuando empecemos el automático, de dejar las cuchillas, las muelas, en la posición central para que trabajen las dos. Si en algún tipo de afilado particular solamente quisiéramos afilar uno de los dos biseles, entonces sí trabajaríamos solo con la muela que nos interesa, sea la de fuera o la del interior. Ahora, de momento, voy a dejarlo aquí. Voy a pulsar Start. Ahora que he pulsado Start, oigo que las piedras están tocando la cuchilla. Como esto no me interesa, voy a proceder a separarlas un poco. Ahora está perfecto, ninguna de las dos piedras toca. Voy a proceder a ajustar primero la piedra de la parte externa. Se puede hacer al revés también, empezar por la de la interna. Para moverla, como está muy cerca, si este botón verde está activado, lo haremos en velocidad rápida. Para ello lo pulso, se desactiva y ahora voy a acercarme en velocidad lenta, sea separación o sea introducir la muela hacia la cuchilla. Ahora ya está rozando, perfecto. Ahora voy a ajustar la piedra del interior. Para ello coloco el switch en la posición de la piedra del interior y repito. Ya tengo la otra piedra tocando también. Ahora que ha acabado, vuelvo a poner el switch en la posición central y ya puedo empezar el proceso de afilado. Las piedras empiezan a girar más rápidamente y ya empieza a trabajar la máquina. En cualquier momento, si veo que hay demasiada carga, siempre puedo bajar o subir la velocidad de la cuchilla. Con este potenciómetro lo que hago es ajustar la velocidad de rotación de la cuchilla. Es muy importante ajustarlo, ya que las cuchillas muy pequeñas necesitan de mucha velocidad de rotación, pero las cuchillas muy grandes deben ir muy despacio. Ahora la máquina ya ha terminado el programa de afilado que le hemos puesto. Cuando termina el programa de afilado, vemos que nos aparece esta pantalla. Es decir, nos comunica, nos dice el afilado que ha hecho y en cuánto tiempo. Pero lo importante es lo que aparece aquí. Este botón de aquí nos permite el afilado de producción o de series de cuchillas iguales, con lo cual si aparece la P y yo vuelvo a presionar Start, la máquina repite exactamente el mismo ciclo de afilado con las mismas cotas, por lo tanto nos permite sacar la cuchilla afilada, poner una nueva y repetir el número de veces que queramos. O si lo que queremos realmente es reafilar, es decir, nosotros hemos puesto unos valores, no sabemos si la cuchilla ha tenido el filo de corte que esperábamos, a lo mejor no ha acabado de remover todo el material, abriríamos, veríamos cómo está el filo, si está ok sacaríamos la cuchilla, pero si no estuviera bien, porque faltara comer porque hay alguna mella, no es necesario repetir todo el proceso de ajuste. Simplemente pulsaríamos esta P, veremos que aparece una R, repeat. Esto sería repetir el afilado, pero volviendo o empezando desde el punto donde ha acabado, volver a aplicar la carga nuevamente. Es importante que quede el concepto claro. Mientras que con la P la máquina vuelve las muelas a su posición inicial y repite exactamente el mismo proceso para acabar en la misma cota, en el modo R, empiece de la cota donde ha acabado, vuelve a aplicar la carga, es decir, come más material. Lo vemos. Quiero repetir porque el filo de corte no es el deseado. Quiero que coma más. Pulso Start, me vuelve a avisar y la máquina empieza. Y repetiría el afilado.
Y esto sería todo en cuanto al manejo de la JVC 800, que es una máquina muy sencilla de manejar, pero como vemos tiene diferentes opciones que nos permiten hacer una variedad de afilados distintas.